en el primer ejercicio dice así: en la progresión aritmética, el primer término vale 4 y el último vale 16. Si se sabe que la diferencia común vale 2, ¿cuántos términos tiene la progresión? Solución. Como vamos a averiguar el número de términos de la sucesión y dado que la diferencia es 2, se infiere que 4 no es el primer término, sino el segundo. De esta manera, entonces proponemos como término general 2n. Entonces vamos a verificar. Entonces en el segundo término tenemos 2, colocamos el 2 y reemplazamos el número 2 y si multiplicamos efectivamente nos da el segundo término. Reemplazamos el tercero, hacemos el mismo procedimiento y al multiplicar nos da 6 y así sucesivamente se da una recurrencia hasta llegar al número 16. Si contamos los términos dentro del intervalo que nos dan, entonces podemos decir que el número de términos en la progresión que nos dan son 7. Para el segundo ejercicio vamos a hacer coincidir unas sucesiones de recurrencia y unas de relación de recurrencia. Entonces para eso marcado con colores, digamos para acercarnos. El A que está en morado, entonces vamos a buscar por aquí, entonces coincide con el 3. Aquí tenemos la recurrencia menos 9, menos 3, 3 y 9, que son las mismas correspondientes al A. Entonces tenemos aquí este primero. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula nos dice que tenemos 2, lo multiplicamos por el término anterior y le restamos el tras anterior. Entonces, en ese orden de ideas vamos a reemplazar. Entonces, el que vamos a averiguar es el 3 para ver si coincide. Entonces, nos ubicamos en el término 3. Entonces, colocamos 2 por el término anterior, que es menos 3, y le restamos el término siguiente. Eso nos da 2 por menos 3, nos da menos 6, más menos 9, entonces este menos por menos da más, nos daría 9 y efectivamente al hacer esta operación tenemos el tercero. Vamos a verificar con el siguiente, entonces colocamos el cuarto término, multiplicamos por el anterior que es 3 y luego le restamos el siguiente que es menos 3 y efectivamente nos da 9. Entonces ese término A ya lo verificamos. Vamos a verificar el término B que está en azul. Busquémoslo por acá donde está el término en azul. Listo, aquí lo tenemos. Tenemos menos 1, 3, 3 y 15. Hacemos el mismo procedimiento anterior. Entonces la fórmula nos dice que 2 por el primer término más 3 por el segundo término. Entonces también nos ubicamos entonces en el a ubicar o a buscar el tercer término, ya que necesitamos los dos anteriores. Entonces en ese orden de ideas, entonces multiplicamos 2 por el primer por el anterior más 3, como dice acá, 3 por el tras anterior. Esto nos da 6 más menos 3 igual a 3 y efectivamente encontramos esa condición. Luego 15, vamos a ver si nos da en el siguiente, nos da 15. Entonces, para el 4, entonces el 2 por el anterior que es 3 más 3 por el tras anterior que es 3 también, sería 3 por 2 por 3, 6 más 9, entonces nos daría 15. Y me falta colocarle este numerito acá. Bueno, vámonos con el siguiente. Tenemos, bueno, con este término en rojo, tanto para este como para este hay una condición especial. Vamos a mirar el rojo. Resulta de que el rojo, que es el 4, el rojo que está en el inciso C, va con el
4, resulta de que aquí hacemos las operaciones de la misma manera como, porque aquí vamos a utilizar no solamente el último, el penúltimo y el antepenúltimo. Entonces en ese orden de ideas reemplazamos, no obstante, en las operaciones, haciendo las operaciones con los signos, no coincide con el último término, que es 2457. Resulta de que los números, hay coincidencia en los números, pero al operar los signos, se considera o considero yo que hay un error en la utilización o la vinculación de algunos de los signos para que pueda dar, porque si cambiamos con el cambio de un signo nos da el patrón de recurrencia que se había efectuado acá. Bueno, en el D, que es color verde, perdón por aquí, el D que es color verde, está ahí primero. Entonces el D que está en color verde, entonces tenemos la recurrencia menos 3, 9, menos 5, menos 1 y un tercio. Entonces hacemos, aquí no vamos a utilizar sino solamente el anterior, el término anterior. Entonces por esa razón vamos a averiguar primero el segundo término. Entonces A sub 2, donde vamos a coger este término negativo, ¿no? Cogemos el término anterior negativo y lo vamos a dividir entre 3. Entonces al hacer esta operación nos da 9 positivo, que efectivamente nos da el 3. Para el 1 hacemos la misma operación, reemplazamos y nos da efectivamente menos 1. Y para la tercera entonces es menos 1, que es igual a 1 positivo, y nos queda un tercio. Con este no hay ningún inconveniente. Para el último, que es una fracción sobre 8, sucede lo mismo que el anterior, del que ya hemos hablado. Tenemos por aquí, déjame ver dónde está, es el 2, aquí lo tenemos. Entonces, haciendo la operación, reemplazando y haciendo la operación con los signos como se dispone allí, nos da 63 octavos, pero debe ser 45 octavos. Si operamos o cambiamos un signo, o si utilizamos estos mismos, algunos de estos términos, resulta de que sí nos da 45. Aquí donde tenemos el 12, efectivamente 12 por 3 da 36 más el 9 y nos da 45 octavos, que es lo que se busca. Entonces allí se considera que pudo haber un error en la ubicación de los signos o de algunas de las cantidades. Bueno, no siendo más por el momento, muchas gracias